Continuamos con la preparación rumbo al examen y ahora nos corresponde en el centro número 8 estudiar los temas 13 y 14. En el tema 13 vamos a hablar de los ciclos de los elementos, el ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno, y vamos a hablar un poquito de lo que es el reciclaje de nutrientes. Y en el tema 14 vamos a profundizar en lo que es el tema de la fotosíntesis y la respiración celular. En este caso se van a evaluar 6 puntos para bachillerato por madurez y 14 puntos para la prueba de edad número 2. Nos ubicamos en los objetivos número 26, número 27 y número 28. Comienza hablando un poquito de lo que es el reciclaje de nutrientes y hace una introducción a los ciclos biogeoquímicos. Luego comienza a hablar de algunos ciclos que presentan alguna problemática con respecto al ambiente, por ejemplo el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, que ellos presentan alguna problemática, al igual que el ciclo del nitrógeno. Continúa hablando del ciclo del agua, ¿verdad? Ya el ciclo del agua o el ciclo hidrológico ya lo conocemos desde la escuela, evaporación, condensación, etcétera, que ahorita lo vamos a ver. Y luego continúa hablando de lo que es fotosíntesis y respiración celular. Aquí lo que tenemos que hacer es reconocer algunos procesos muy generales de la fotosíntesis y la respiración celular. Y con eso finaliza lo que es la temática para este centro número 8. Y aquí tenemos el esquema número 13 de los que les había enviado. Ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver algunos conceptos muy generales. Vamos a revisar los aspectos más importantes de cada uno de los ciclos y vamos a analizar un poquito la problemática de algunos ciclos, como el carbono y como el ciclo del azufre. Comenzamos repasando algunos conceptos muy básicos, por ejemplo, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? El ciclo biogeoquímico lo que me dice es cómo se mueve un elemento químico para reciclarse, pero el elemento químico debe pasar a través de los seres vivos, retornar al ambiente y luego volver a ser utilizado. Eso es lo que me dicen los ciclos, ¿verdad? El movimiento de un elemento químico a través de factores bióticos y factores abióticos para mantenerse fluyendo a través de los ecosistemas. Por ejemplo, el fósforo, ¿cómo se utiliza? El fósforo es muy importante, ya que el fósforo es un elemento fundamental en lo que son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y también es muy importante en las moléculas que dan energía, en las moléculas ricoenergéticas, que ahorita vamos a repasar un poquito sobre eso. Y los ciclos que vamos a estudiar, por aquí están de forma muy general: ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, el ciclo del agua y el ciclo del azufre. Estos son los que debemos repasar y aprender algunos aspectos básicos de cada uno. Pero de forma muy general, vamos a definir un ciclo biogeoquímico como el movimiento de un elemento químico a través de los ecosistemas, ¿verdad? Él se tiene que reciclar y reutilizar una y otra vez. Iniciamos con el ciclo del carbono. Cuando a mí me hablan de CO2, dióxido de carbono, me están hablando del ciclo del carbono. Pero vean que también tiene oxígeno, entonces hay que tener cuidadillo. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, los organismos fotosintéticos, las plantas, captan mucho carbono de la atmósfera en forma de CO2 para realizar la fotosíntesis. Hay que anotarlo por ahí, una de las funciones más importantes de los océanos es capturar y almacenar grandes cantidades de carbono, dióxido de carbono y carbono en otro tipo de compuestos. Y lo importante de esto es que no permiten que el carbono se vaya a la atmósfera. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay exceso de carbono en la atmósfera. Luego, algo muy importante es que el carbono participa en las moléculas de glucosa y la glucosa es la que le da energía a los seres vivos,
a todos los seres vivos, plantas y animales, productores y consumidores, obtienen la energía de las moléculas de glucosa. Y cuando la glucosa es degradada a través de un proceso que se llama respiración celular, que ahorita lo vamos a ver, envía dióxido de carbono a la atmósfera. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay exceso de carbono en la atmósfera? Bueno, se ven efectos como este que está aquí, el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? En general, el efecto invernadero es un proceso natural del planeta. El Sol introduce cierta cantidad de calor al planeta, ese calor rebota y se debería ir al espacio. Sin embargo, el efecto invernadero lo captura y hace que ese calor se mantenga cerca de la superficie de la Tierra para que hayan temperaturas que permitan la vida tal y como las conocemos. Todas las formas de vida tal y como conocemos actualmente se da gracias al efecto invernadero. Si no existiera efecto invernadero, la temperatura del planeta sería más o menos menos 14 grados centígrados. Todo estaría congelado. Pero el efecto invernadero permite que exista la vida. Ahora, cuando hay exceso de carbono en la atmósfera, las temperaturas se elevan más de lo que deberían estar. Y ya lo vimos en el verano anterior, como las temperaturas se elevaron más de la cuenta. Fue un verano sumamente caliente. Claro, estaba el efecto del fenómeno del Niño, pero todo es parte del mismo fenómeno, lo que se llama el calentamiento global. Y en el caso del efecto invernadero, lo podemos resumir como que hay un exceso de gases, especialmente carbono en la atmósfera, y capturan más calor del que debería haber, ¿verdad? Entonces las temperaturas de la Tierra se calientan. Ese es el efecto invernadero de manera muy general. Ahora, si a mí me ponen un esquema del ciclo del carbono, debo reconocer algunos procesos relacionados directamente, como la respiración animal, ¿verdad? La respiración del ser humano también, la respiración vegetal. Siempre que me hablen de respiración, es un proceso que está enviando dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué es la respiración? Lo que hablamos ahorita. La respiración celular es el proceso mediante el cual se produce energía. Entonces, nosotros absorbemos oxígeno de la atmósfera y enviamos dióxido de carbono. Luego hay procesos muy relacionados también, como la fotosíntesis. La fotosíntesis está muy relacionada, pero también es muy relacionada al ciclo del oxígeno. Entonces hay que tener cuidado. De forma muy general, entonces, esto es lo que hay que saber del ciclo del carbono. Por ahí anotan lo que les dije, ¿verdad? Que el océano capta grandes cantidades de carbono de la atmósfera. Esa es una de las funciones más importantes. Y por ahí aparecen animalitos como el krill, que ya lo estudiamos en un centro anterior, que los krill capturan mucho carbono del que está en el agua, y como están desapareciendo, pues los océanos se están haciendo más ácidos porque ese carbono queda suelto en el agua. Ya en el próximo centro vamos a hablar un poco de lo que es la acidificación de los océanos. Ok, entonces ahí queda de forma muy general definido lo que es el ciclo del carbono. En el ciclo del oxígeno es muy importante recordar que el oxígeno representa el 21% de los gases atmosféricos. Si a ustedes les preguntan cuál es el gas o cuál es el elemento químico que está en mayor cantidad en la atmósfera, ese es el nitrógeno. El nitrógeno está más o menos en un 78% en la atmósfera. Y en segundo lugar está el oxígeno, que el oxígeno representa el 21% de los gases de la atmósfera. El ciclo del oxígeno inicia en la fotosíntesis porque cuando las plantas hacen fotosíntesis absorben CO2, dióxido de carbono, y liberan oxígeno. Sí, absorben CO2 y liberan oxígeno. Estos dos ciclos están muy relacionados, tanto el carbono como el oxígeno tienen puntos muy similares. Luego el ser humano y los animales, cuando respiran, absorben oxígeno y liberan CO2. Pero de manera muy general, cuando les ponen alguno de estos dos ciclos, ya sea carbono u oxígeno,
solo viene una de las dos opciones de respuesta. Puede venir oxígeno o puede venir carbono, porque ellos son muy parecidos, ¿verdad? Tienen procesos muy parecidos. Algo muy importante que lo vamos a ver ahorita en la fotosíntesis se llama la fotólisis del agua, que es importante que lo anotemos por ahí. ¿Qué es la fotólisis del agua? La fotólisis del agua es que durante la fotosíntesis la molécula de agua se rompe y eso hace que se libere el oxígeno. Ese oxígeno se va a la atmósfera. Otro ciclo que viene por ahí es el ciclo del hidrógeno. El ciclo del hidrógeno lo vamos a relacionar directamente con el ciclo del agua. Y el ciclo del agua, ya conocemos la molécula de agua, H2O. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí también participa el oxígeno. Pero este ciclo es muy marcado, ya lo conocemos desde la escuela. Evaporación, condensación, precipitación, infiltración y la escorrentía. Y ahorita más adelante vamos a analizar un poquito mejor lo que es el ciclo del agua. El ciclo del nitrógeno lo que nos va a hablar es un poquito de cómo el nitrógeno va cambiando a diferentes formas a medida que va circulando a través de la biosfera. Bueno, va cambiando, se van haciendo compuestos, se van creando diferentes moléculas que pueden ser aprovechadas o no pueden ser aprovechadas por las plantas. Pero no tenemos que aprender a definir el ciclo, sino que simplemente vamos a aprender algunas palabrillas que nos digan que están hablando de este ciclo. Por ejemplo, fijación, amonificación, nitrificación, desnitrificación. Palabrillas como amoníaco, como nitritos, como nitratos. Eso se relaciona directamente con el nitrógeno. La orina de los animales también se va a relacionar directamente con el nitrógeno. Y un aspecto muy importante son los rayos, los relámpagos. Recuerden que el nitrógeno, y es importante que lo anoten por ahí, el elemento que está en mayor abundancia en la atmósfera es el nitrógeno. El nitrógeno está presente en un 78% en la atmósfera. Cuando los rayos vienen cayendo, ellos vienen convirtiendo el nitrógeno atmosférico en nitratos. Y esos nitratos van a caer al suelo. Esos nitratos van a fertilizar el suelo, porque una vez que el nitrógeno está convertido en nitratos, ya las plantas lo pueden utilizar. Y si no se puede utilizar, entonces las bacterias van a terminar de trabajarlo para que las plantas sí puedan absorberlo. Entonces las plantas no pueden absorber el nitrógeno que está en la atmósfera, pero sí pueden absorber el nitrógeno que los rayos han convertido en nitratos. Esa es una parte fundamental de los rayos en los ecosistemas, ¿verdad? Los rayos hacen que el nitrógeno se convierta en nitratos y fertilizan los suelos. Y al fertilizar los suelos le dan alimento a las plantas, y al darle alimento o al darle nutrientes a las plantas, le están dando alimento a todo el resto de la cadena alimenticia. Sí, entonces ahí quedan las palabrillas claves que deben aprender. Fundamental recordar que el nitrógeno está en un 78% en la atmósfera, el papel de los rayos y las palabrillas que les dije. También es muy importante recordar que hay un fenómeno que se llama lluvia ácida. En la lluvia ácida hay dos elementos presentes, el azufre y el nitrógeno. Esos son los dos elementos que van a estar en mayor cantidad o los dos que van a causar el problema de la lluvia ácida. Ahora cuando veamos el azufre, vamos a hablar un poquito de la lluvia ácida. En el ciclo del azufre igual vamos a reconocer algunas palabrillas claves, por ejemplo sulfuros, por ejemplo sulfatos, por ejemplo SO2 o solo la S. Recuerden que la S significa azufre. Y aquí lo importante es la problemática que causa el azufre. El azufre es participante directo de lo que se llama la lluvia ácida. Nos dice que cuando el dióxido de azufre se combina con partículas y con la humedad del aire, se forma ácido sulfúrico y produce lo que se conoce como la lluvia ácida, provocando la destrucción de bosques, vida salvaje y la acidificación de las aguas superficiales. Entonces, por la contaminación, ya sea por la emisión de
de los vehículos, ¿verdad? Los gases que tira el combustible, por la contaminación de las fábricas. También los volcanes van a participar directamente. Los volcanes liberan mucho azufre a la atmósfera. Esto se va a mezclar con las nubes, con el agua que se evaporó normalmente, y se va a convertir en lluvia ácida. Recordemos que no solo el azufre, sino que el azufre y el nitrógeno son participantes directos de lo que es la lluvia ácida. Entonces la lluvia cae, va a acidificar lagos, va a tirar acidez en ríos, va a dañar agricultura, va a dañar construcciones y todo. Bueno, es ácido, ¿verdad? Es ácido lo que está lloviendo, ácido sulfúrico. Y eso va a dañar todo lo que está alrededor, todo lo que entra en contacto lo va a dañar. Esa es parte de la problemática del azufre. Y si nos presentan el gráfico del ciclo del azufre, pues busquemos palabrillas claves como sulfatos, como sulfuros, como el azufre orgánico, ¿verdad? Que está presente en las proteínas y en algunas moléculas de los animales y del ser humano. Y por ahí más o menos iría esto, ¿verdad? Recordar las palabrillas claves y recordar que tanto el azufre como el nitrógeno son participantes fundamentales de la problemática llamada lluvia ácida. Ahora vamos con un ciclo que se toma como un ciclo incompleto, que es el ciclo del fósforo. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Dice que los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas, que mediante meteorización. ¿Qué es la meteorización? Bueno, la meteorización es cómo se van dañando las rocas, por ejemplo, por efecto de la lluvia, por efecto del movimiento, por efecto del hielo en los lugares donde cae nieve. Las rocas se van meteorizando y van mandando el fósforo que tienen a la tierra. De ahí lo toman las plantas. Y luego los seres vivos, cuando comen de las plantas, adhieren el fósforo a su organismo. Y aquí vamos a reconocer palabrillas claves como fosfatos, como rocas fosfatadas y principalmente el fondo del mar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los ríos van meteorizando las rocas con la presión del agua y van llevando fósforo al fondo del mar y el fósforo se queda ahí. ¿Cuál es la forma de obtenerlo? Los peces sacan el fósforo del fondo del mar. Al estar ellos en contacto con eso, ellos van adhiriendo a su organismo fósforo. Las aves marinas sacan peces, comen peces y luego excretan, ¿verdad? Lo que excretan se le pone el nombre de guano y el guano se utiliza para hacer fertilizantes. Así es como se devuelve el fósforo al sistema, porque los fertilizantes se van a regar en los campos agrícolas. Las plantas van a absorber el fósforo y luego los consumidores, como nosotros, vamos a ingerir el fósforo de esa forma. Entonces es más o menos el ciclo. La mitad del ciclo sería en el fondo del mar y la otra mitad sería las aves comiendo peces o comiendo pescado, ¿verdad? El pescado ya una vez que lo han capturado, depositando los excrementos cerca del mar y la gente recogiendo estos excrementos para abonar la agricultura. Esa es la forma en que el fósforo regresa. Ahora, ¿por qué es tan importante el fósforo? El fósforo es muy importante para los seres vivos porque forma parte de las moléculas ricoenergéticas. Estas son las moléculas ricoenergéticas, ATP, ADP y AMP. Cuando el cuerpo ocupa energía, lo que hace es desprender un fósforo de aquí. Si ustedes ven esta cadena, aquí hay 3 fósforos. Cuando el organismo necesita energía, lo que hace es arrancar un fósforo de ahí y estos enlaces guardan mucha energía. Eso le da energía al ser humano y a cualquier ser vivo, ¿verdad? Entonces, cuando uno está necesitando energía, muchas moléculas de ATP lo que hacen es perder un fósforo y se libera esa gran cantidad de energía en el organismo. Ese ATP se convierte en ADP. Si el cuerpo ocupa más energía, desprende otro fósforo y entonces al quedar con un solo fósforo se llama AMP la molécula. Pero va a venir un proceso que se llama respiración celular, que se va a dar cuando comemos, cuando ingerimos glucosa, cuando la gente come arroz, come frijoles, come pan, come azúcar directamente, ¿verdad? Tomándose un fresco, comiéndose un confiti.
y esa glucosa se va a utilizar para tomar los fósforos que quedaron sueltos y volverlos a pegar al AMP y convertirlo en ADP, y pegarle un fósforo al ADP y convertirlo en ATP. Esta es la molécula completa de la energía y se va a reservar ahí para cuando se ocupe energía, entonces se vuelven a desprender los fósforos y eso le vuelve a dar energía al cuerpo. Si más o menos así funciona. Esa es la importancia del fósforo. El fósforo es fundamental en las moléculas que le dan energía a los seres vivos. Otra de las importancias fundamentales del fósforo es que él forma parte de lo que se llaman los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN. Aquí tenemos la estructura de un nucleótido. El nucleótido se conforma por un grupo fosfato. Fosfato viene de fósforo. Aquí está el fósforo como núcleo de esa molécula. Un azúcar. Recordemos que el azúcar se puede llamar ribosa o se puede llamar desoxirribosa, dependiendo del ácido nucleico donde se encuentre. Y tenemos una base nitrogenada, que puede ser una purina o puede ser una pirimidina. Puede ser adenina, citosina, puede ser uracilo. ¿Recuerdan eso? Bueno, el fósforo es fundamental para que eso exista, ¿verdad? Entonces, esa es la gran importancia del fósforo y es la gran importancia de ingerir fósforo por las moléculas de energía y principalmente por los ácidos nucleicos. Finalmente nos dice que el fósforo forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces son palabrillas que ustedes deben recordar: fosfatos, rocas fosfatadas, aves marinas, el fondo del mar, el guano. Sí, ácidos nucleicos, moléculas energéticas. El fósforo es fundamental de todos estos procesos. Ya por ahí les dejo para que ustedes terminen de leer los ciclos en las presentaciones que les envié y resuelvan los ejercicios que les voy a recomendar ahora al final del centro. Mientras los organismos viven, van capturando diferentes elementos químicos y los dejan ahí los meses, los días o los años o los siglos que puedan vivir. Y si tomamos por ejemplo un árbol, el árbol captura carbono en mayor cantidad. Un 45% de la estructura de un árbol es carbono. Un 42% es oxígeno y luego en menores cantidades va a tener hidrógeno, nitrógeno, calcio, potasio, magnesio, fósforo, azufre y algunos elementos traza como el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, molibdeno, etcétera, etcétera. Muchos elementos están capturados en esta estructura. Ahora, para que ellos puedan hacer los ciclos que vimos, por ejemplo, para que el carbono pueda continuar circulando, tiene que venir la función de algunos organismos que ya conocimos cuando estudiamos las cadenas alimenticias, que son los saprófitos, los desintegradores y los detritívoros. Ellos se encargan de descomponer la materia orgánica, la materia que ya murió, en elementos inorgánicos simples, ¿verdad? Ellos descomponen materia orgánica y la convierten en materia inorgánica, es decir, la convierten en elementos químicos para que puedan ser absorbidos por los organismos vivos. Reciclan elementos. Ejemplo de estos organismos son hongos, moscas y bacterias. Entonces, ellos toman todo lo que está en la estructura del árbol. Cuando el árbol muere, digamos que el árbol cayó, murió, aquí está el tronco, y comienza la función de los organismos desintegradores. Vienen los hongos, vienen las bacterias, y el primer paso se llama la descomposición primaria, donde ellos toman moléculas grandes como las proteínas. Ya habíamos visto la síntesis de proteínas, pero esto es al revés. Toman la proteína y comienzan a desarmarla hasta que la convierten en aminoácidos libres. Recordemos que las proteínas están formadas de aminoácidos. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí toman una proteína completa y la convierten en aminoácidos. Entonces, todas las proteínas que puedan estar presentes en un árbol, ellos liberan los diferentes aminoácidos. Lo mismo con los carbohidratos. Los carbohidratos los convierten en azúcares simples para que puedan ser absorbidos.
Una vez que están los aminoácidos libres y los azúcares libres y todas las moléculas que hayan podido liberar, viene un proceso que se llama mineralización, que es tomar esas moléculas y convertirlas en minerales o en elementos químicos. Entonces toman los aminoácidos y los convierten en elementos químicos: nitrógeno, fósforo, oxígeno, carbono, azufre, hidrógeno. Ya eso está disponible para las plantas. Ya se tomó esto, se descompuso, se convirtió en elementos químicos puros. Estos son elementos exactamente iguales a los que traen los sacos de fertilizante comercial, los que se compran. Simplemente que se produjo naturalmente. Sí, entonces ya estos elementos están disponibles, ya sea para circular, en el caso del nitrógeno, para esperar golpes de un rayo, para convertirse en nitrato, ¿verdad? Y que las plantas los utilicen, etcétera. Entonces, aquí en la mineralización lo que se hace es liberar los elementos químicos. De esa forma, todo lo que era orgánico, ahora es inorgánico, ¿verdad? Porque ahora son elementos químicos sueltos. Ese es el papel de ellos: convertir materia orgánica en inorgánica. Pero ellos no pueden convertir todo, sino que siempre va a quedar un gran porcentaje de materia sin convertir. Eso va a pasar a un proceso que se llama humificación. Humificación viene de la palabra humus. El humus es esa capa de tierra negra que uno ve en los terrenos agrícolas, que generalmente, como están trabajados, es visible, pero el humus está prácticamente en todos los terrenos, tal vez no tan oscuro, pero está generalmente en todos los terrenos, excepto que esos terrenos sufran erosión. ¿Qué es el humus? Bueno, el humus tiene elementos químicos sueltos, pero también tiene mucha materia orgánica, que van a venir otro tipo de bacterias a seguir trabajando esto para seguir liberando todos los elementos que están ahí. Básicamente, ese es el papel de estos organismos, los saprófitos, desintegradores y detritívoros, ¿verdad? ¿Qué sigue? Bueno, una vez que esto está así, va a abonar las nuevas plantas para que inicie nuevamente la cadena alimenticia y se lleve a cabo todo este proceso. El ser humano ha logrado hacer esto, digamos que artificialmente, ¿verdad? En lo que se llama la fabricación de compost o compostaje, que ahorita lo vamos a ver. Pero el proceso es exactamente el mismo, ¿verdad? Las bacterias van a descomponer, van a mineralizar y luego viene la humificación. Al final del compostaje lo que queda es una tierra oscura, que es tierra abonada, o le dicen tierra de hoja a veces. A veces hacen compostaje directamente con lombrices. Pero el proceso es el mismo, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo. Y aquí tenemos algunos conceptos, como el compostaje: dice proceso de transformación natural de los residuos orgánicos, restos vegetales de agricultura o de la cocina que se desechan habitualmente, por acción de hongos y bacterias, para obtener un abono natural que sirve para aportar nutrientes a la tierra. Y por aquí nos dan el ciclo del compostaje, que aquí está explicado. Yo digo que es artificial porque el ser humano hace cajones o hace gavetas dentro del mismo suelo para agregar todos los componentes. Entonces, ¿qué es lo que agrega? Primero hacen una cama de materiales secos. Pueden ser ramas, pueden ser hojas, cosas que estén secas, ¿verdad? Ramas, hojas, que esté seco. Luego encima le tiran una cama de restos de cocina: cáscaras, pedazos de frutas, de verduras, restos de poda, ¿verdad? Materiales verdes o desechos verdes. Y luego le pueden tirar tierra, y si tienen boñiga, la tierra con boñiga, etcétera, y lo tapan. Y ahí ya vendrán las bacterias, vendrán los saprófitos, los descomponedores, a trabajar todo esto para que se cumpla el proceso que vimos anteriormente. Aquí va a ser muy importante también el papel de la lombriz de tierra. Las lombrices de tierra representan la mayor biomasa animal en la mayoría de ecosistemas templados terrestres, y allí donde son abundantes pueden procesar a través de sus cuerpos hasta 250 toneladas de suelo al año por hectárea. La lombriz lo que hace es eso: toma el suelo
y comienza a liberar todos los minerales que están ahí capturados, atrapados. Va comiendo tierra y luego la va defecando y ya esa tierra está procesada con todos los minerales sueltos. Por eso es importante cuidar las lombrices, no utilizar más pesticidas de los que se deberían. Sin embargo, muchas veces de ahí se hace, ¿verdad? Por falta de conocimiento se hace y se destruye la mayoría de las lombrices que están presentes en el ecosistema. Luego tenemos el concepto de biomasa nuevamente, ahora lo vamos a ver de forma muy general. La biomasa incluye toda la materia viva, plantas y animales de la tierra y los restos de esta materia viva. Y luego recordar la composición de la atmósfera: 78% nitrógeno, 21% oxígeno y un 1% de otros elementos. Nos ubicamos en el ejercicio 58. Nos dice: a continuación se describe un ciclo biogeoquímico en la naturaleza. El principal depósito de este elemento está en la atmósfera. Se encuentra también en los ácidos nucleicos, ADN y ARN de los seres vivos, y en los productos de desecho de la actividad metabólica de los animales, como por ejemplo la orina. Un mecanismo por el cual este elemento circula en la naturaleza es gracias a ciertas bacterias que usan los compuestos en los desechos de los animales y los transforman en compuestos inorgánicos que puedan ser utilizados por las plantas. Ok, a mí me hablan de esto, ADN y ARN, yo automáticamente diría que es fósforo. Sin embargo, hay que considerar lo primero. Me dicen que el principal depósito de este elemento está en la atmósfera. ¿Recuerdan cuál es el elemento que está en mayor porcentaje en la atmósfera? Bueno, eso es uno. Otro, me dicen que este elemento lo trabajan bacterias. Sí, el único elemento que vimos donde trabajan bacterias es el nitrógeno. Y el nitrógeno también está presente en ADN y ARN, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que saber aquí? El principal depósito de este elemento está en la atmósfera. Recordemos que el fósforo está en las rocas y luego se va al fondo del mar por acción del agua y de los ríos. Sí, el principal depósito de fósforo está en el mar, ¿verdad? Y en las rocas. En este caso, el principal depósito está en la atmósfera. ¿Por qué? Porque el fósforo es sólido, el fósforo es un elemento sólido y el nitrógeno es un gas. Sí, y el azufre de nada que ver, el azufre está con otros conceptos. Y finalmente, algo que anotamos por ahí, que debemos anotar, es que el nitrógeno se va a relacionar directamente con la orina. Ejercicio 59. La siguiente información se relaciona con el ciclo del agua. El ciclo hidrológico es un proceso vital que permite la circulación del agua entre la atmósfera y los ecosistemas, lo cual hace posible la vida en nuestro planeta. Un problema grave relacionado con este ciclo que se presenta en muchos países es la lluvia ácida. Este fenómeno resulta de la combinación del vapor de agua en el aire con ciertos gases que provienen de la actividad volcánica o emisiones de fábricas y automóviles. A partir de esta combinación se da la formación de los compuestos ácidos, ácido sulfúrico y ácido nítrico, los cuales se precipitan con las lluvias y causan graves daños a los ecosistemas naturales y agrícolas. Según la información anterior, ¿cuáles son los elementos que causan la lluvia ácida? Bueno, eso ya lo habíamos aprendido. ¿Cuáles elementos vamos a relacionar directamente con la lluvia ácida? Si no, aquí me los dan. En primer lugar me dan esta S y luego esta N. Azufre y nitrógeno. Recordemos que S es azufre, la S es azufre y la N obviamente nitrógeno. Considere la siguiente información sobre los ciclos biogeoquímicos.
El fitoplancton, organismos de origen vegetal en los océanos, consume grandes cantidades de dióxido de carbono. Luego este es consumido por el zooplancton, organismos de origen animal, en solo algunos días, y solo pequeñas cantidades de carbono son acumuladas en el fondo del mar. Cuando las conchas del zooplancton, compuestas de carbonato de calcio, se depositan en el fondo tras su muerte, este proceso representa una significativa remoción de carbono de la atmósfera. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el papel de los océanos en el ciclo del carbono? A. Capturar el CO2 presente en la atmósfera. B. Afectar a los organismos marinos y acelerar el cambio climático. Y C. Permitir que ingrese a la atmósfera mucha más radiación solar de la que se puede expulsar. Dentro del ciclo del carbono, la función principal de los océanos es capturar el CO2 que está presente en la atmósfera, como ya habíamos analizado cuando repasamos las características de ese ciclo. Y ahora nos ubicamos en el esquema número 14, otros procesos fundamentales. Aquí vamos a hablar un poquito del ciclo hidrológico y principalmente vamos a hablar de la fotosíntesis y de la respiración celular. En el ciclo hidrológico no hay mucho que analizar, ya esto lo conocemos desde la escuela. La evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrentía, ¿verdad? Siempre que nos hablen de este proceso es el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Y recuerden que lo vamos a relacionar directamente con el hidrógeno. Esto puede aparecer como ciclo del hidrógeno. El sol calienta el agua se evapora, forma las nubes, luego se condensa. ¿Qué es la condensación? La condensación es cuando el vapor se vuelve a convertir en líquido. Y finalmente viene la precipitación, que es lo que conocemos aquí como lluvia. Aunque hay diferentes tipos de precipitación, también puede ser granizo. El granizo es un tipo de precipitación y también puede ser nieve. Ya en las zonas polares, ¿verdad? Lo que cae como precipitación es nieve. Luego viene la infiltración, que es cuando el agua debería entrar e irse a los mantos acuíferos que están en las profundidades de la tierra. Sin embargo, como el ser humano ha cortado tantos árboles y ha construido tantas zonas de cemento y tantos campos agrícolas, entonces lo que se da generalmente es la escorrentía, que la escorrentía lo que hace es provocar corrientes de agua que van lavando y van erosionando los terrenos, ¿verdad? Y entonces cada vez los terrenos son menos fértiles porque el agua los va lavando, provocado por el mismo ser humano. Pero de forma muy general ese es el ciclo del agua. Luego, saber que solamente el 2,5% del agua que hay en el planeta es dulce y un 97,5% del agua es salada. De este 2,5% ya la mayor cantidad está contaminada y se encierra un 69,7% en los glaciares. Los glaciares es la principal fuente de agua dulce que está almacenada. No sé si estarán utilizando, si estarán sacando agua de ahí, pero se sabe que es donde está la mayor cantidad de agua almacenada. Luego un 30% son los acuíferos, que generalmente la gente hacía pozos o hace pozos para acceder a un acuífero. Ahora es peligroso porque en muchos lugares está contaminado. Y un 0,3% está en ríos y arroyos. Si son como los ríos de Costa Rica, pues es agua que no se puede tomar, ¿verdad? La gran contaminación que hay, que son corrientes de veneno y de tóxicos y de contaminantes, tiene de todo excepto agua limpia. Y nos dice que solo el 0,007% del agua está disponible para el consumo humano. Hay diferentes fuentes de contaminación del agua doméstico, ¿verdad? Cuando la gente lava ropa, por ejemplo, o se baña, lo que hace es liberar diferentes químicos que vienen en los jabones. Las industrias, ni para qué. Algunas industrias liberan hasta compuestos radioactivos y los tiran a ríos, los tiran al mar. La agricultura, gran contaminante, como ya vimos en el caso de la eutrofización. Y el petróleo, ¿verdad? Cuando se saca petróleo
o cuando algún barco tiene un accidente en alta mar, pues ese montón de combustible se riega causando un gran daño ambiental. Dentro del ciclo del agua les pueden preguntar cualquier proceso de estos o les pueden poner alguna problemática. ¿Qué haría usted? ¿Verdad? En caso de, les van a dar un texto, ustedes lo analizan ahí. Aquí utilizan siempre algún texto de razonamiento, de cómo actuar, de cómo prevenir, etcétera. Y ahora vamos a repasar aspectos muy generales de la fotosíntesis. No es que tienen que aprenderse el proceso, antes sí. En el temario anterior había que aprender el proceso de la fotosíntesis, había que aprender el proceso de la respiración celular, ahora no. Ahora lo que hay que hacer es reconocer aspectos muy generales, principalmente diferenciar la fotosíntesis del próximo proceso que vamos a ver, que es la respiración celular. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es propia de organismos autótrofos fotosintéticos para producir su alimento. Mediante la fotosíntesis, las plantas producen su alimento. Una característica importante de la fotosíntesis es que tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, y se va a representar mediante una ecuación. En la ecuación de la fotosíntesis, los reactivos van a ser el agua y el dióxido de carbono, y va a entrar la energía solar o la energía de la luz. Puede ser luz artificial también. Y los productos van a ser glucosa y oxígeno. Me pueden preguntar, ¿cuáles son los reactivos de la fotosíntesis? Bueno, agua y dióxido de carbono. ¿Cuáles son los productos? Glucosa y oxígeno. Esos son los productos. Y luego reconocer algunas palabrillas clave. Aquí están los eventos de la fase luminosa. Ocurre en la membrana del tilacoide. Entonces, si yo veo una palabrilla como tilacoide, saber que me están hablando de fotosíntesis. Si me hablan de palabrillas como fotosistema, como clorofila, vamos a ver, excitación de electrones. Y algo muy importante que no lo anoté por aquí, que ya lo hablamos hace un ratito, la fotólisis del agua. Anótenlo por ahí, fotólisis. Siempre que ustedes vean la palabra foto, eso se relaciona con luz. Por eso la fotografía se llama así. Porque tiraba una chispa, lo que le decimos flash ahora. Cuando comenzaban a sacar fotos, pues tiraba una chispa. Y por eso llegó a llamarse así. Siempre que ustedes vean foto, relaciónenlo con luz. Y si lo relacionamos con luz, estamos hablando de la fase luminosa de la fotosíntesis. Aquí, ¿qué es lo que pasa en la fase luminosa de forma muy general? En la fase luminosa, lo que hace la planta es producir energía, producir moléculas de energía. Y luego esa energía se va a utilizar en la fase oscura para producir azúcar, para producir glucosa. Entonces, en la fase luminosa crea en la fase luminosa crea energía y esa energía se utiliza en la fase oscura para formar azúcar. Entonces, en la fase oscura reconocer palabrillas como PGAL, como glucosa, como estroma, como dióxido de carbono. Siempre que me hablen de dióxido de carbono me están hablando de la fase oscura. Y luego palabrillas como sacarosa, como almidón, etcétera, se relacionan con la fase oscura. Pero repasen este vocabulario, repasen principalmente los reactivos y los productos. De eso les va a venir tal vez una pregunta, ¿dónde los van a poner a diferenciar entre fotosíntesis y el proceso que vamos a repasar a continuación, que es la respiración celular? La respiración celular la utilizan todos los organismos, ya sean autótrofos, las plantas, o heterótrofos como los animales y como nosotros. ¿Para qué se hace? Para obtener energía. Esta es la forma en que los organismos obtienen energía. Tiene varias etapas. Tiene etapas anaeróbicas. Anaeróbico quiere decir que no necesita oxígeno. Y tiene etapas aeróbicas. Aeróbico quiere decir que necesita oxígeno.
¿Qué pasa en la respiración celular? En la respiración celular, los reactivos van a ser glucosa y oxígeno. Y en lugar de absorber energía del sol, va a liberar energía en forma de ATP. ¿Recuerdan el ATP? Bueno, aquí es donde se liberan las moléculas de ATP para que el organismo tenga energía almacenada. Y los productos van a ser agua y dióxido de carbono. Reactivos glucosa y oxígeno, productos agua y dióxido de carbono. Las etapas anaeróbicas van a ser dos, glucólisis y fermentación. ¿Qué es lo que pasa en la glucólisis? En la glucólisis se toma una molécula de azúcar que tiene 6 carbonos y se parte en dos. Se convierte en dos moléculas de 3 carbonos. Ahora, cuando hay oxígeno, ¿verdad? Una vez que se ha partido la molécula en dos, cuando hay oxígeno va a seguir este camino, que son las etapas aeróbicas. Si no hay oxígeno, va a seguir el camino de la fermentación, que hay 3 tipos de fermentación. Fermentación alcohólica, que se utiliza para hacer vinos y licores. Fermentación láctica, que se utiliza para hacer leche agria, yogur, queso. Y ese tipo de fermentación también es la que hace que la gente se arratone. Y la fermentación acética, que se utiliza para hacer vinagres. Tanto la glucólisis como la fermentación lo que producen apenas son 2 moléculas de ATP. Si a ustedes les preguntan, ¿cuánto ATP produce la glucólisis? Bueno, produce 2 moléculas de ATP. ¿Cuánto ATP produce la fermentación? 2 moléculas de ATP. Y nos pasamos a las etapas que ocupan oxígeno, o sea, etapas aeróbicas. Aquí es donde se va a producir la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de ATP. El ciclo de Krebs va a ocurrir en la mitocondria, especialmente en la matriz de la mitocondria. Y aquí van a formarse 2 moléculas de ATP. Y una vez que finaliza el ciclo de Krebs, viene la cadena respiratoria, donde se van a formar de 32 a 34 moléculas de ATP. Vean, no tienen que aprender el proceso, no tienen que explicar cada uno de estos procesos, simplemente tienen que reconocer cuestiones muy generales, como que si les hablan de fermentación, les están hablando de respiración celular. Si les hablan de etapas aeróbicas y anaeróbicas, les están hablando de respiración celular. Si les hablan del ciclo de Krebs o de cadena, les están hablando de respiración celular. Si les preguntan que de dónde se produce la mayor cantidad de ATP, pues es en las etapas aeróbicas, ciclo de Krebs o cadena respiratoria, y a veces ellos toman todo esto como ciclo de Krebs. A veces ellos dicen que todo esto se llama el ciclo de Krebs, entonces nada más estén preparados a eso. Y luego reactivos, glucosa y oxígeno, y productos, agua y dióxido de carbono. Esto repásenlo de forma muy general, identifiquen lo que les dije, igual que con la fotosíntesis. Vean, no se aprendan, no memoricen nada de esto, porque si viene a lo mucho es una y máximo 2 preguntas, y son muy generales. Ok, ahora repasemos las ecuaciones, tanto de la fotosíntesis como de la respiración celular. Cuando yo analizo una ecuación química, yo tengo 2 partes principales. Yo me voy a guiar por esta flechita. Esta flechita se llama el produce. Lo que está a la izquierda del produce se llaman reactivos. Esto es lo que está antes de que ocurra la reacción química. Y lo que está después del produce se llaman los productos, que es lo que apareció, lo que se formó después de que ocurrió la reacción química. Entonces yo voy a tener reactivos y productos. Resulta que en el caso de la fotosíntesis y la respiración celular, los reactivos de la fotosíntesis son los productos de la respiración celular. Y los reactivos de la respiración celular son los productos de la fotosíntesis. En otras palabras, es la misma ecuación pero al revés, porque ellos se complementan. Con lo que termina la fotosíntesis, inicia la respiración celular.
y con lo que termina la respiración celular inicia la fotosíntesis. En realidad, estos dos procesos conforman un ciclo, que es el ciclo de estos productos y estos reactivos, para que se mantengan en circulación. Tal y como vimos los ciclos anteriormente, estos dos procesos son un ciclo. Entonces, aquí es importante recordar que los reactivos de la fotosíntesis van a ser agua y dióxido de carbono, y que estos dos reactivos son los productos de la respiración celular, y que los productos de la fotosíntesis son glucosa y oxígeno, y que estos dos son los reactivos de la respiración celular, ¿verdad? Es lo mismo pero al revés. Nada más recuerden cuál inicia con glucosa y cuál finaliza con glucosa, para que no se les enrede. Y luego en la fotosíntesis entra energía, la energía del sol. En cambio en la respiración celular se libera energía. Esta energía es lo que llamamos ATP. Ejercicio 60. La siguiente información se relaciona con procesos biológicos. La respiración celular y la fotosíntesis son dos procesos interrelacionados, debido a que algunas de las sustancias que se requieren en uno de ellos son producidas por el otro. Por ejemplo, las plantas utilizan en la fotosíntesis una sustancia de desecho de la respiración. A partir de la descomposición de esta sustancia, se genera oxígeno, que se incorpora a la atmósfera y será empleado en la respiración celular. Según la información anterior, ¿cuál es el compuesto que se requiere en la fotosíntesis que proviene de la respiración celular? Entonces, ¿qué ocupa la fotosíntesis para iniciar? Que es producido por la respiración celular. Recordemos que la respiración celular tiene dos productos principales. En primer lugar, dióxido de carbono, que aquí no viene, ¿verdad? Aquí no dice dióxido de carbono. Y en segundo lugar, agua. La respiración celular produce dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, y luego el ATP. Pero, ¿qué ocupa la fotosíntesis de esas sustancias? Bueno, ocupa el agua. La fotosíntesis para iniciar ocupa dióxido de carbono y ocupa agua. En este caso se refieren al agua. Luego, recuerden que a partir del agua, cuando el agua se descompone en la fotosíntesis, produce oxígeno. De ahí es de donde sale el oxígeno que liberan las plantas. Las plantas rompen la molécula de agua y liberan el oxígeno que está ahí capturado. Pregunta 61. Considere las siguientes afirmaciones relacionadas con procesos biológicos. Y vamos a la pregunta. ¿En cuál de las afirmaciones anteriores se vinculan los procesos de respiración celular y fotosíntesis? Entonces tengo que buscar una afirmación donde se hable de los dos procesos. Entonces, número 1. El oxígeno en la mitocondria es empleado durante la cadena respiratoria para producir energía en forma de ATP. Aquí me hablan de oxígeno, de mitocondria y que se está formando energía. Aquí me está hablando solamente de la respiración celular. Número 2. El carbono del CO2, que forma parte de un producto de desecho del metabolismo de los seres vivos, es utilizado por los autótrofos para formar glucosa. Ven, aquí me están hablando de los dos procesos. Me hablan del carbono que se libera en la respiración celular y que luego los autótrofos, las plantas, lo toman para formar glucosa. Me hablan de respiración celular y me hablan de fotosíntesis. Recuerden que ese es el fundamento de la fotosíntesis. Los autótrofos que forman glucosa. Y los seres vivos, los demás seres vivos toman esa glucosa para producir energía, ¿verdad? En la respiración celular, y al hacer eso liberan CO2. La respuesta sería la número 2. Y analicemos esta, dice, la degradación de la glucosa en ausencia de oxígeno permite generar ATP y ácido láctico. En este caso, como me hablan de ácido láctico,
me están hablando de un tipo de fermentación, más específicamente la fermentación láctica. Ok, pregunta 62. Esto se relaciona más con el centro anterior que con este centro. Sin embargo, es una pregunta que viene en el tema de la fotosíntesis. Dice 62. A continuación, se describe un concepto relacionado con los ecosistemas. Consiste en la cantidad de biomasa por unidad de área y tiempo que es incorporada por los organismos heterótrofos en los ecosistemas. ¿Cuál es el concepto al que se refiere la descripción anterior? Ok, cuando me hablan de fijación del carbono, me están hablando de la fotosíntesis. Las plantas fijan carbono mediante la fotosíntesis. Ahora, con respecto a la biomasa, la productividad primaria me habla de la biomasa que está contenida en los autótrofos. Recuerden, la productividad primaria es lo que está almacenado en los autótrofos, es decir, en las plantas. Pero cuando me hablan de heterótrofos, que son los demás niveles de la cadena, que somos nosotros, por ejemplo, o los animales que consumen de las plantas, o los animales que comen de otros animales, esos son los heterótrofos. Cuando me hablan de la masa que está contenida en los heterótrofos, eso se llama la productividad secundaria. Recuerden que esto está en el centro anterior, sin embargo lo metieron en estos temas. Entonces, aquí quedan unos ejercicios para ir trabajando sobre los conceptos que vimos. Recuerden temas 13 y tema 14. Del tema 13, práctica 2, del 29 al 35. La práctica 3, 51, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58. En la práctica 4 del 51 al 56 y en la práctica 5 del 57 al 60. Y en el tema 14, la práctica 2 del 36 al 41. En la práctica 3, solamente el ejercicio 53. En la práctica 4, 57 y 58. Y en la práctica 5, 61 y 62. Bueno, jóvenes, llegamos hacia el final del centro número 8. Espero haberles ayudado a comprender un poquito mejor los conceptos. Hagan los ejercicios. De igual forma, hagan todos los ejercicios que les recomendé en los centros anteriores. Aprovechen el tiempo, repasen, resuelvan. La forma de pasar esta prueba es resolver y resolver y resolver todos los ejercicios que puedan. Si tienen alguna duda, por ahí me escriben. Y que el Señor los ilumine. Nos vemos en el próximo centro, si Dios lo permite.